Un científico que decía tener la cura para el virus de la inmunodeficiencia humana fue un fraude, y alguien planeaba salir a la luz para revelar todos sus secretos, pero terminó muerto. Te mostraremos los momentos clave del caso cuando la esposa de la víctima enfrenta al acusado de planear la muerte de su esposo. Esto es Dentro del Crimen, presentado por Ley y Crimen. Yo soy Elizabeth Milner. Es uno de esos casos que no puedes comprender por completo. Tienes a un científico que parecía tenerlo todo, pero cuando su mundo estuvo a punto de derrumbarse, decidió que el asesinato era la mejor opción. Incluso contratando a un amigo de un amigo para que buscara a un sicario. El doctor Serjad Gumraku vivía la buena vida. Vivía en una enorme mansión en California y también parecía que quería hacer el bien en el mundo. Era investigador biomédico y decía tener la cura. Muchos científicos sueñan con curar el virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí está el asunto. Los fiscales federales dicen que no había pruebas de que su título fuera auténtico. ¿Cómo un científico falso podría curar el resfriado común o el virus de la inmunodeficiencia humana? Además, había un trato en proceso, uno importante que supuestamente generaría millones de dólares. Así que este era el plan con la llamada cura para el virus de la inmunodeficiencia humana. El Dr. Gumraku podría fusionar Enochian Biosciences con una empresa dedicada al comercio de petróleo. Se dice que el trato estuvo en proceso durante años. Quadrant Financial Group compraría petróleo a Mode Commodities y lo vendería más caro a otro grupo. El Dr. Serjad aceptó ser socio de Quadrant tras la fusión. Quadrant debía presentar una carta bancaria que probara acceso a 22 millones de euros. El Dr. Serjad dijo que tenía el dinero y conseguiría la carta bancaria. Lo hizo, pero era falsa. Gregory Davis, dueño y empleado en Mode Commodities, sabía que la carta y el dinero probablemente eran falsos. Este ir y venir continuó durante años y Gregory parecía darse cuenta de eso. El llamado buen doctor no era bueno y probablemente eso no ayudó. Serhat tenía cargos en California por cheques sin fondos. Gregory pensaba hablar con las autoridades, así que Serhat inició su plan para eliminar el problema. Según documentos de la Corte Federal, Serhat hizo que sus asociados contrataran a un sicario, quien más tarde fue identificado, como testificó Jerry Banks. El 6 de enero de 2018, él fue a Vermont y llegó a la casa de Gregory. Fingiendo ser un alguacil de los Estados Unidos, arrestó falsamente a Gregory por crimen organizado, aunque no tenía autoridad para acusarlo. Esposó a Gregory y lo subió a una Ford Explorer con las luces encendidas. Luego condujo unos 16 kilómetros, se detuvo a un lado del camino y ejecutó a Gregory. Le disparó varias veces en la espalda y en la cabeza, matándolo al instante. Luego simplemente dejó su cuerpo en la orilla nevada, donde no fue descubierto hasta el día siguiente. Se había compartido muy poco públicamente sobre quién era Gregorio Davis como persona, pero lo que sí sabemos de él es que era padre de 6 hijos. Cuando lo asesinaron, su esposa Melissa estaba embarazada de su 7º hijo. Su muerte destrozó a su familia. La doctora Serhat fue arrestada años después del asesinato de Gregorio. Su abogada defensora intentó pintar el panorama de que en realidad fue la amiga de Sarah Hatt, la asistente personal Burke y Wright. ¿Quién fue la mente maestra? Ley y Crimen es la referencia en YouTube para contenido legal y crímenes reales por una razón. Morgan & Morgan es el bufete de lesiones personales más grande de Estados Unidos, con más de 1,000 abogados gracias a sus victorias. Han recuperado más de 25,000 millones para más de 500,000 clientes en los últimos meses. Una clienta en Florida obtuvo 12 millones tras una oferta inicial de la aseguradora de solo 350,000. En Pensilvania, una clienta recibió 26 millones 40 veces la oferta de 650,000 de la aseguradora. Otra clienta en Pensilvania recibió 29 millones después de que le ofrecieran solo 500,000. Aunque creas que tu caso no vale millones, ¿por qué no demandar y luchar por lo que mereces? Morgan & Morgan lo hace fácil. Puedes iniciar una demanda desde tu teléfono en solo 8 clics, así que si estás lesionada, puedes iniciar una demanda fácilmente en forthepeople.com. Entra al interior del crimen haciendo clic en el enlace de abajo o escaneando el código QR en tu pantalla. Burke recibió ayuda de su ex vecino Aaron Etheridge, quien después reclutó a Jerry Banks. Muchas personas participaron en este plan asesino, pero ¿cuál es el viejo dicho? Sigue el dinero, porque la pista del dinero fue la razón por la que terminó siendo atrapado con las manos en la masa. No solo eso, sino que los fiscales también señalaron que el Dr. Serhat era el único que realmente tenía un motivo para querer que Gregory muriera. En su juicio federal, Serhat subió al estrado y declaró que no obtuvo un título médico.
Pagó por él sin hacer los entrenamientos requeridos y esa falta de capacitación le costó la vida a alguien. Cuando la fiscalía lo contrainterrogó, Serhat admitió que no tenía la licencia médica adecuada cuando trató a un paciente con cáncer que terminó muriendo. La familia del paciente, 150,000 a Serhat por el tratamiento. Él aceptó ese dinero y solo se lo devolvió a la familia después de que lo demandaron. Había tantas mentiras que realmente le costaba mantenerlas. Les mintió a sus pacientes, les mintió a los ejecutivos, le mintió al FBI. Realmente eran tantas mentiras. El jurado delibera y regresa con varios veredictos de culpabilidad. Culpable de asesinato y conspiración para cometer asesinato por encargo y de conspirar para fraude electrónico. ¿Y los otros hombres? Burke Wright, amigo y asistente personal, se declaró culpable de asesinato por encargo y conspiración. Recibió 110 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. Aaron Lee Etheridge, el vecino, se declaró culpable de asesinato por encargo y conspiración para secuestro con resultado de muerte. Fue sentenciado a 140 meses de prisión, seguidos de 5 años de libertad supervisada. En cuanto al sicario Jerry Banks, pensarías que, dado que mató a Gregory Davis y se declaró culpable de asesinato por encargo, conspiración para secuestrar y lavado de dinero, ¿recibiría cadena perpetua? No. Jerry Banks fue sentenciado a solo 200 meses en prisión, que es un poco más de 16 años y medio. En cuanto al Dr. Serhat, se suponía que lo sentenciarían el mes pasado, pero un juez federal pospuso su sentencia porque el abogado defensor de Serhat necesitaba más tiempo para considerar posibles objeciones a la información que estaba en su informe previo a la sentencia. De todos modos, enfrenta cadena perpetua obligatoria. Sería de las últimas veces que la familia de Gregory Davis vería a los responsables de su muerte. Melissa, su esposa, dio una emotiva declaración sobre el impacto en la víctima, diciendo: «Estoy aquí hoy. No solo como viuda, también como madre de 7 hijos cuyas vidas se arruinaron esa noche. Greg fue quitado de nuestras vidas», según ValleyNews.com. La voz de Melissa se quebró al hablar de la cicatriz que la muerte de Gregory dejó en ella y sus hijos. El bebé con el que estaba embarazada hace 7 años ahora se llama Jubilee. ¿Por qué? Melissa dice que decidió creer que Dios le daría belleza, restauración y libertad algún día. Ella dice que sigue luchando contra la depresión para mantenerse fuerte por sus 7 hijos. Dijo: «Pensaste que podías silenciar a mi esposo, pero tus mentiras mueren». Aquí, en esta sala de audiencias, me acompaña Julie Rendelman, abogada defensora penal, exfiscal y analista legal de Law and Crime. Julie, muchas gracias por acompañarme hoy. Sabes, estoy segura de que has visto bastantes casos de complots de asesinato por encargo, pero ¿cuál es tu reacción ante este caso? ¿Dónde? Según los fiscales, el motivo fue un trato fallido de petróleo que pudo poner en riesgo un acuerdo biomédico mayor, del que la acusada habría ganado millones de dólares. Entonces, hemos visto muchos asesinatos por encargo, ya sabes, a lo largo de los años en Law and Crime. Creo que lo que más me llamó la atención fue la cantidad de personas que estuvieron involucradas en esto, en la planeación de la muerte de esta persona. Creo que simplemente me pareció increíblemente interesante que el acusado quisiera mantener su distancia, quería mantenerse inocente, con las manos limpias, y por eso puso a tantas personas como pudo entre él y el asesinato real para intentar evitar meterse en problemas. Obviamente no funcionó. Sí, este caso fue en 2018. ¿Crees que la tecnología ha avanzado? ¿Y respecto a las personas? ¿Y sobre los investigadores de estas afirmaciones? En este caso, ¿crees que eso es lo que cambió a los investigadores en cuanto a cómo ven eso? Esta es la mente maestra detrás de este plan tan terrible. Sabes, es curioso. Estaba pensando en los viejos casos de la mafia, donde el don no se ensuciaba las manos y otras personas hacían el trabajo sucio por él. No tenían mensajes de texto, no tenían correos electrónicos, no había sitios de venta, ni la capacidad de rastrear dónde estaba un teléfono, así que la tecnología hace toda la diferencia en este tipo de casos. Algunas personas creen que al no realizar la acción física ellas mismas, el bajar a esta persona, el acto físico de matar a esas personas, ellas piensan que de alguna manera su distancia las mantiene a salvo. Este es el ejemplo perfecto, donde la tecnología permitió a las detectives resolver este caso y encontrar quién era, en última instancia, la persona número 1 responsable. Y lo que me parece interesante de este caso es todo este motivo, que es, ya sabes, todo el asunto del petróleo y luego el trato biomédico, todo eso. Pero tengo curiosidad de saber si, Julie, ¿crees que la doctora Serhat simplemente estuvo engañando a todos desde el principio? Es difícil para mí creer que él no fuera un fraude desde el principio.
incluso remontándonos a su trabajo y su profesión siendo científico. Sí, o sea, esto era como una película hecha para la televisión. Ya sabes. Con todos, ya sabes, todos los personajes principales. Casi lo esperarías de eso. Así que tienes toda la razón. Quiero decir, primero tenemos el acuerdo petrolero que se pone en duda porque hay algunas acusaciones de lavado de dinero ahí. Recuerda este plan de él. En cuanto al trato final que pensaba que iba a perder, supuestamente había creado esta cura para el virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso creo que cuestiona todo en lo que estuvo involucrado durante el camino. Y, en última instancia, sabemos que el motivo era bastante fuerte porque él podría perder este trato si el mundo o si la propia empresa se enteraba del negocio alterno en el que estaba involucrado. ¿Y Gregory David? O los fracasos paralelos en los que estaba metido, digámoslo así. Exactamente esa parte, y Gregory Davis. La víctima fue asesinada en 2018, la doctora Sarah Hutt fue arrestada en 2022. Aunque fue declarado culpable en 2025, el juez pospuso la sentencia. Aunque enfrenta cadena perpetua obligatoria, ¿cómo puede pasar esto si ya sabemos la sentencia? Es esa cadena perpetua obligatoria, pero ¿por qué seguir posponiéndolo una y otra vez? Es inusual en un caso federal que un juez permita un periodo tan extenso para que la defensa presente mociones. Podría haber cuestiones relacionadas con la apelación, podría haber algunos temas de mitigación que surjan, creo. En este caso, lo interesante es que el gobierno normalmente está de acuerdo con una prórroga. Este es uno de esos casos en los que el gobierno está diciendo que no. Queremos que la sentencia se dicte ahora, pero la jueza permitió que la defensa obtuviera esa prórroga. A veces las juezas lo hacen porque quieren evitar una posible apelación al no concederles esa prórroga. Así que de nuevo no sabemos la razón exacta, pero una prórroga no es algo tan inusual. ¿Y cuáles son tus pensamientos sobre la reacción de la esposa de la víctima durante lo que se suponía que iba a ser esa audiencia de sentencia? Ella creyó que él sería sentenciado ese día. Ella dio una declaración muy emotiva e impactante sobre cómo estaba embarazada cuando mataron a su esposo. Y tuvo que seguir siendo fuerte, aunque estaba luchando contra la depresión, porque tenía que mantenerse fuerte por los 7 hijos que dependían de ella. Solo puedo imaginar cómo se siente ella, porque lo que le ocurrió a Gregorio Davis es una tragedia. Lo más importante es que ahora 7 niños están sin padre, por lo que el Dr. Serhat planeó desde el inicio. Así que creo que es inusual. Hablamos de una prórroga que ocurre en la Corte Federal. No es raro. Lo raro es que la prórroga sea tan de último minuto. Esto normalmente se hace para que la familia de la víctima sepa que esta no será la fecha de la sentencia. Sabes, la jueza normalmente toma a las víctimas como prioridad. Recuerda, ellas son quienes están ahí y quieren expresar lo que han vivido en cuanto a la pérdida de sus seres queridos. Así que esa parte es un poco inusual. Quiero decir, nadie puede imaginar por lo que está pasando la víctima. Y recuerda, esto no es algo nuevo. Ahora ella tiene que criar a estos niños. Este crimen ocurrió, creo, en 2018. Y esto es algo con lo que ella y su familia han tenido que vivir durante tanto tiempo. Y estoy segura de que quieren cerrar este capítulo. Y Julia, siempre he tenido curiosidad de por qué, cuando se dictan sentencias en el sistema de tribunales federales, siempre se expresan en meses. Vemos que a otros hombres les dan sentencias de 200, 110 y 140 meses en prisión. Y luego me pareció particularmente interesante que 200 meses o 16 años se le dieran al sicario, el hombre que realmente mató a la víctima en este caso. Primero, quiero saber tu opinión sobre por qué el sistema de cortes federales tarda meses y qué piensas de las sentencias de los otros hombres. Sabes, en cuanto al sistema federal respecto a las sentencias, los rangos de las directrices se manejan en meses. El año tiene varios meses y un periodo definido, y por eso se distingue del sistema estatal en ese aspecto. Creo que lo que mencionas que es más relevante es la persona que realmente jaló el gatillo. La persona que realmente lo atrajo fuera de la casa recibe mucho menos tiempo que la persona que planeó todo. Y entonces potencialmente hay varias respuestas. La primera es que puede haber cooperado con el gobierno para llevarlos con la persona que planeó todo, que es este doctor número 2. Puede haber habido una mitigación extensa. Número 3, él no fue a juicio, eligió asumir la responsabilidad, mientras que en cierto sentido el autor intelectual eligió ir a juicio. No es que alguien deba ser castigado por eso, pero especialmente en la Corte Federal, los jueces ven de manera más positiva a alguien que asume la responsabilidad en comparación con alguien que va a juicio y pierde.
Siempre me da curiosidad. ¿Cómo piensa una abogada cuando su cliente tiene tantas pruebas en contra? Ya sea evidencia forense, mensajes de texto, correos electrónicos, todo tipo de comunicaciones diferentes. Sin embargo, tu cliente, por sus derechos constitucionales, aún quiere ir a juicio. ¿Cómo es lidiar con esa especie de tira y afloja que puede estar ocurriendo en tu mente sabiendo que existe esa posibilidad? Un jurado te declarará culpable, pero tu cliente insiste en su inocencia y quiere continuar con el juicio. Bueno, creo que ese es el tema principal. Mientras le expliques a tu cliente cuáles son las posibilidades. Si vas a juicio, ¿cuáles son las posibilidades? Si no vas a juicio, al final es decisión de ellos. Puede que los influencies de alguna manera. Puedes presentar la evidencia y decir que estas cosas pueden estar afectando al jurado. Así, estas cosas quizá no influyan en el jurado, ya que es un caso circunstancial. Muchas personas, ya sean acusados o jurado, no comprenden bien la fuerza de la evidencia circunstancial. Ellos creen que, como no me vieron jalar el gatillo, no hay pruebas reales de mi participación, solo que lo mencioné. Por eso, algunos dirían que esa es una visión ingenua de la evidencia circunstancial. Pero estoy segura de que la defensa le dio todas las opciones, él tomó la decisión de seguir adelante. La defensa hizo lo mejor que pudo para refutar la evidencia y al final un jurado no falló a su favor. Me parece interesante cómo en los complots de asesinato por encargo, como este caso con varias personas involucradas, siempre recuerdo el dicho de Benjamin Franklin: dos pueden guardar un secreto si uno está muerto. Y fue saliendo más a la luz, ya que muchas personas lo sabían. No sé si esto será el fin de los complots y asesinatos por encargo que vemos aquí, especialmente en Law and Crime. Julie Rendelman, muchas gracias por compartir tu perspectiva sobre este caso y acompañarnos hoy. Gracias, como siempre. Según los fiscales federales en Vermont, Sarah Gumriku será sentenciada por su participación en el asesinato de Gregory Davis el 24 de noviembre. Eso es todo. Ve más episodios en el canal de YouTube de The Law and Crime. Por ahora soy Elizabeth Milner y esto fue Dentro del Crimen.